un corte transversal de ese coralites. El coralite es justamente lo que la base donde está el pólipo, ¿verdad? De ese exoesqueleto. Entonces, en este corte transversal podemos identificar lo que es la columela, que es el eje central del coralites. Todo esto sería coralites, ¿verdad? La parte del esqueleto depositado por un pólipo, ¿ok? Las paredes de ese coralites son las tecas. A ver, ¿qué más? Los septos, que son estas láminas que van desde la pared, desde la teca hacia el interior, ¿verdad? Hacia la columela, son los septos, ¿ok? En los hexacorales, estos septos son 6 o múltiples de 6, ¿ok? Justamente. Porque justamente entre septo y septo, o entre septo y lámina, hay como unas pequeñas láminas entre los septos también, es justamente donde salen, digamos, los tentáculos del coral, ¿ok? Entonces tiene una relación el número de tentáculos con los septos y las láminas entre los septos, ¿ok? Sí, sí, no. ¿Alguna, alguna duda? Entonces, cuando uno ve una colonia o un exoesqueleto, se lo encuentra en la arena o en la playa, ¿verdad? Puede, por la forma de estos coralites, podemos identificar taxonómicamente el coral, ¿sí? Sí, el coralite vamos a decir que es la funda del pólipo. exacto. Ok. Ahí en esa parte donde se encuentra la parte gástrica, donde está ahí la simbiosis con la zoosantela. No, fíjate, el coralites, aquí en esta figura, si ven el mouse, Sí, ¿verdad? sí se ve. Okay. El coralite es justamente esta parte, está acá. El coralite es el carbonato de calcio como tal, es como la huella del pólipo, donde él crece. Donde ya está formado. Exacto. Entonces, la cavidad gastrovascular, todo el tejido del pólipo está fuera del coralite, ¿okay? Hay una parte como interna que es justamente esas huellas que podría dejar, porque recuerda que él va creciendo, entonces a medida que va creciendo va segmentando ese carbonato de calcio, ¿ok? Como el pólipo de coral tiene diferentes estructuras, ¿verdad? Como habíamos visto, los tentáculos, la cavidad gastrovascular, las paredes, los septos, él va como que sedimentando ese carbonato de calcio y lo que te queda es la huella de este coralites como tal. No sé si es que es como... Sí, es lo que llamamos el esqueleto. El esqueleto, exacto. ¿Okay? ¿Okay? Y este es el corte transversal de ese esqueleto. ¿Okay? ¿Sí? La parte como que superior. Si tú cortas aquí en la colonia, por acá si vas, obtienes esto. ¿Okay? Obtienes Pero esto. toda esa zona que es viva también. La parte basal. No, el... No, porque es la parte dura, es la parte esquelética. O sea, decir que muerto no es la palabra, porque eso... Es su exoesqueleto. Exacto. Eso es recuerda que, ¿sabes? Por ejemplo, tú tienes no sé, un vertebrado, ¿verdad? Qué sé yo. Tú puedes saber tú puedes identificar la especie justamente en la casita, por el esqueleto de él, la forma del esqueleto de ese organismo, ¿verdad? A pesar que ya tú no tengas el organismo vivo, tú por el esqueleto justamente puedes identificar qué especie era. Es igual, es como es la muestra, es justamente está relacionado, no sé cómo explicarlo, es la huella del crecimiento de cada pólipo, ¿ok? Fíjense, vamos a ver. Entonces, es como esa parte interna. Ahora, externamente, ¿cómo lo podemos ver, verdad? Hay pólipos, el pólipo lo podemos ver vivo, ¿ok? El tejido vivo lo vemos así. No vemos todas esas partes internas que estaban en el esquema anterior.
podemos identificar lo que es la boca, que está en el centro, ¿verdad? En este caso, con la corona de tentáculos alrededor de él, ¿verdad? El tejido vivo, que es el exodermo, y unido con otros pólipos, que es el senosarco, ¿verdad? Que es este tejido vivo que está que une los pólipos de la colonia, ¿sí? Sí. Ahora, así sí, ¿verdad? Claro, internamente sabemos que está el carbonato de calcio, ¿verdad? Internamente, después de la boca está la cavidad gastrovascular, que es como el saquito, ¿verdad? Ellos son como unos pequeños saquitos en los pólipos, ¿verdad? Y por debajo está el carbonato de calcio, ¿no? Ok, ahora hay otras especies que tal vez las han visto así, ¿verdad? Que la superficie de las colinas de coral las vemos como unos meandros, ¿verdad? Entonces, donde vemos cimas y vemos valles. Entonces, en los valles están justamente, son las bocas del pólipo. Como que si esos pólipos se hubieran fusionado uno con el que está al lado, y la pared, ¿verdad? Entre ellos dos la fusionaran hacia los lados. Se forman justamente estos valles en donde encontramos los pólipos y las crestas estarían los tentáculos. ¿Sí? No tenemos la otra formación como tal. Pero aquí están los pólipos. Este es un pólipo, este es otro pólipo. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, los pólipos, los corales, en el exodermo encontramos los nidocitos, ¿verdad? Que son las células estas urticantes características de los nidarios. Todos los nidarios la tienen, ¿ok? Ellos son aquí está como dibujados como si fueran unos pequeños resortes. Aquí a mano derecha los podemos ver, en donde cuando son eh, puede ser ay, perdón. O sea, si los estimulamos mecánicamente, estos resorticos, ¿verdad? Que están aquí adentro, tienen tal cual como una flecha, que es justamente la célula urticante, o sea, la parte de la célula urticante que te la... Los nidocitos, los nidocitos son donde las células con ellos, ¿no? O defenderse, ¿sí? Internamente, en el endodermo encontramos las algas, las algas simbióticas que están, perdón, que tengo una gripe horrible. Encontramos los dinoflagelados, ¿no? Las algas, las zooxantelas, que viven en simbiosis con el pólipo del coral, que son estas pequeñitas células que encontramos acá, ¿no? Ellas las encontramos en el endodermo, ¿sí? Estas son las tres capas de los pólipos, del coral, ¿verdad? Del tejido coral. El exodermo, la mesoglea, que es la que está en el medio, que es acelular, y el endodermo. Ok. Recordemos que bueno, no recordemos, creo que no se los había dicho antes, pero esta relación simbiótica entre lo que son las zooxantelas, ¿verdad? Los dinoflagelados, con los corales, es una relación simbiótica, es una relación mutualista simbiótica, en donde ambas especies se ven favorecidas, ¿ok? Son una relación biológica. Recuérdense que hay relaciones biológicas que a veces un organismo se puede o no ver afectado positivo o negativamente con la presencia del otro, ¿no? Por ejemplo, la depredación es una relación biótica en donde uno siempre se ve afectado negativamente versus el otro, la otra especie se ve favorecida, ¿sí? En este caso, ambas especies se ven favorecidas por lo que es una interacción simbiótica, mutualista simbiótica. Entonces,
las algas unicelulares encontramos justamente en el tejido del coral, ¿verdad? Puede ser en los pólipos y tal vez sí, a lo largo del tejido del coral. Ellas se favorecen estar dentro de los corales porque si no estuvieran en la vida libre, pues en la columna de agua. Entonces el pólipo coral la beneficia de darle como un resguardo, ¿no? Mientras ellas, por el medio del proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Ella libera o produce nutrientes que son utilizados por el pólipo, ¿verdad? Para su crecimiento. Entonces, hay una relación muy estrecha entre estas dos especies. Esto es una relación que no es que es a lo largo de eras de evolución en que se ha relacionado. Como es tan estrecha en estas relaciones, la ausencia o el rompimiento de esa interacción puede causar la muerte de los corales, ¿no? Como tal. ¿Sí? Entonces, por eso es que hablamos de que los corales son holobiontes. ¿Okay? No solamente, ¿sí? Un poco de lo que estuve en la lectura, se veía pues esa relación simbiótica con la zoosantela, y que de alguna forma la zoosantela, porque todos los pólipos de coral, o el coral como así, es carnívoro, ¿ok? Según entendí. Y con el proceso digestivo, ¿ok? Por ser carnívoro, más lo que aporta de nutrientes la zoosantela, ¿ok? Era lo que favorecía la creación de carbonato de calcio y por ende la construcción del arrecife. ¿Ok? ¿Es así? Sí, ya vamos a ver. Sí, ya vamos a ver si realmente, ¿okay? Los corales son autótrofos o heterótrofos, ¿verdad? ¿Cuál es el balance entre esas dos energías que ellos tienen, ¿no? Sí, esta relación con la zoosantela es lo que ha favorecido, o sea, es lo que ha favorecido el crecimiento de los arrecifes de coral como tal. Por eso es que los encontramos, recuérdense la clase anterior, ¿dónde encontramos los arrecifes de coral? Tienen que tener unas condiciones, ¿verdad? Dadas, y una de las condiciones es que sean en el trópico, ¿verdad? Donde hay la mayor incidencia de luz, donde las aguas sean transparentes, y es justamente por esta relación. ¿Ok? Sí, profesor, una pregunta, ¿sí? Disculpe, antes de que pase el tema siguiente. ¿Esa relación con las zoosantelas es altamente específica o digamos cada coral con una microalga en particular, o es relativamente... Ustedes se me están adelantando, sí. Al principio se encontraban que se identificó un género que era el Symbiodinium, pero ya en las últimas décadas ya se está viendo que son diferentes, hay una diversidad de dinoflagelados, ¿ok? Y sí hay una relación con la parte de las especies, pero puede ser muy heterogénea hasta en una misma colonia. O sea, una misma colonia de coral puede tener, en una zona de esa colonia puede tener unos dinoflagelos, o sea, unas zoosantelas, o un clado de zoosantelas versus otro lado de esa colonia. La relación es tal que, bueno, se están estudiando justamente porque por el grado de, fíjense, esa es una relación estrecha. Ahorita, no sé si han oído lo que es el evento de blanqueamiento de los corales, ¿no? Claro, que impulsa las antenas. Exacto, que es la liberación de las zoosantelas, es justamente, se rompe esa relación entre ambos, ¿ok? Por el aumento o disminución de temperatura, también puede ser, ¿ok? O por sedimento también. Entonces, esas zoosantelas, lo que pasa es que se liberan a la columna de agua, quedando el pólipo sin las zoosantelas. Las zoosantelas son los que le dan el color a los corales. Claro.
Entonces, cuando ellas no están presentes, puedes tener los pólipos vivos, pero lo ves blanco porque ellos son transparentes, entonces lo que ves es el carbonato de calcio, el exoesqueleto directamente. Pero cuando hay esos eventos, si tienes la precaución o tal vez la curiosidad o la o ¿cómo decir? El ojo más fino, podrías ver tal vez que hay un tejido, que ese tejido está vivo todavía, que hay pólipos vivos. Entonces, lo que se está viendo es que si hay un cambio de las condiciones, ¿okay? Si disminuye la temperatura por aumento de temperatura, por aumento de blanqueamiento, esas zooxantelas pueden, otro clado, otras especies de zooxantelas, pueden otra vez entrar a lo que es el pólipo de coral, ¿okay? Y se podía sobrevivir al coral como tal, ¿okay? La ausencia de esas zooxantelas en los corales, a la larga, que el evento de blanqueamiento es muy largo, lleva a la mortalidad, a la muerte del coral, que es lo que se está viendo mundialmente. Sí, Muchas gracias, profesor. Es una relación, bueno, muy estrecha. Ok, hay formas de crecimiento de los corales, ¿verdad? Creo que lo habíamos comentado un poquito antes. Fíjense ahí, las principales formas aquí en el Caribe y en el Pacífico también. En general podemos clasificarlos en ramificados, ¿verdad? Que son como que es el cacho de venado, podría ser. Los pilares, que son estos que parecen como unas catedrales, que las llaman el coral catedral, que es que son como los dendrogira, las especies de dendrogira. Hay unos de tipos de crecimiento de tipo cerebroide, de cerebro, ¿verdad? Incrustantes, que es como este caso, hay monticulares, que forman como de montículos o montañas, parecen mini montañas, ¿ok? Los foliáceos o platos, que serían estos que parecen como una gran hojuela o como una oreja de elefante, también la hacen el símil. La forma de crecimiento tipo hongo, en este caso, y la de flor o copa, que el coralites, fíjense, lo que estamos viendo aquí es el coralites del coral. Son como, parecen como, cuando veamos los diferentes especies de coral, que es la próxima clase, parecen como unos ramos de flores, tal cual. Por eso lo llamamos florocopa. ¿Sí? Hay también unas especies que son corales solitarios, donde solamente es el pólipo del coral solo. ¿Okay? Okay. No sé si ustedes han visto alguna de estas formas de crecimiento. Sí. Ya más o menos las han visto. Sí, así. Los ramificados, los cerebros son quizá los más comunes, y los de plato, pues, okay. Por lo menos lo que yo he visto aquí cercano a la isla Margarita. Sí. Yo he visto las de flor de copa, ramificados, cerebros, pero tipo hongos no, y los monticulares sí, pero lejos de margarita. Foliares o platos así no. Foliáceos. Ok, fíjate, estos también vamos a ver cómo ellos se distribuyen a lo largo del arrecife. Fíjense que tienen formas de crecimiento diferentes y eso se debe a las adaptaciones de las energías o la disminución de la luz a la profundidad del arrecife. Entonces, si ya, por ejemplo, de aquí una pregunta, ya conociendo que los corales tienen una relación simbiótica, ¿verdad?, con las algas, los dinoflagelados, y si necesitamos luz justamente para esa relación, ¿verdad?, para el crecimiento, para el proceso de fotosíntesis de esa alga, ¿dónde creen ustedes que se pueden encontrar estas formas de crecimiento de corales? ¿Y por qué? Zonas limpias, o sea, aguas transparentes, bien iluminadas, limpias. Okay. En la zona fondos eufótica, arenosos, ¿no? Que tenga fondos arenosos.
Exacto. Lo que tenga la mayor penetración de luz. ¿Ok? Y me imagino que el hongo deben ser aguas muy tranquilas o aguas muy someras, sí, para que se pueda expandir de forma horizontal y no vertical. Ok, fíjense. Un arrecife de coral puede estar a partir de los que medio metros de profundidad, 1 metro, ya podemos ver corales, ¿verdad? Pero se recuerdan que las diferentes zonas del arrecife, ¿verdad? En donde se encontraba la cresta del arrecife, y el talud o la caída del arrecife como tal. Justamente en esas zonas de talud, esa pared que está ya más a mar expuesto, ¿verdad? La zona expuesta del arrecife, hay una caída, una pendiente de ese arrecife. Ahí ya sabemos que, ustedes, bueno, me imagino que saben, que al aumentar la profundidad va disminuyendo la penetración de la luz. Entonces, los organismos que tienen estos tipos de plato, ¿verdad? O tipo hongo, están garantizando un mayor área, ¿ok? Para un área justamente para poder captar esa incidencia de luz que llega a esas profundidades. Entonces, los foliazos y los hongos es muy frecuente que los encuentren en la zona del talud de los arrecifes, versus los ramificados, que al ser ramificados, fíjense que piensan ustedes, por la característica o la diferencia entre un ramificado y un monticular cuando tienes una actividad del oleaje o la hidrodinámica de agua, ¿verdad? De un arrecife. Recuerden que los arrecifes es una estructura tridimensional en donde va a estar impactada, puede modificar la hidrodinámica, ¿verdad? Entonces, los que son pilares y ramificados, el paso favorece o permite, vamos a decirlo así, el paso del agua en zonas más someras, ¿ok? Esa ola que digamos que va a reventar, o el movimiento de masa de agua en zonas más someras, es más fácil que pase a lo largo, entre las ramas, que encontrarse, digamos, una pared o algo más masivo, ¿no? Como un coral monticular. Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo se distribuyen estas especies de coral o las formas de crecimiento de los corales a lo largo de los arrecifes coralinos. ¿Okay? Era como un previo de que la vayan pensando un poquito, porque esa diversidad, porque hay esa diversidad de formas de crecimiento de los corales, ¿no? Y recuérdense que los organismos estamos relacionados al ambiente. En un ambiente en donde, particularmente los ambientes acuáticos, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores físicos que podrían afectar a los organismos que habitan ahí? Y si es un organismo sésil, ¿no? Como es este caso. Entonces, digamos, entre los factores que encontramos, bueno, es la hidrodinámica, la penetración de la luz, al aumentar la profundidad. ¿Qué otra cosa? La presión, por ejemplo, al aumentar la profundidad, son factores que pueden estar afectando o que afectan a los organismos marinos, ¿verdad? Ustedes eso lo saben, más que yo. ¿Sí? Entonces igual. ¿La salinidad estaría también afectando ahí? Claro, recuérdense que eso era clave, lo vimos la semana pasada, la salinidad, dónde se encuentran los arrecifes de coral, ¿verdad? Los organismos marinos, en general, organismos marinos dependen son afectados por la salinidad, eso lo sabemos. Hay organismos, ¿verdad?, que son los que viven en estuarinos, que pueden tolerar justamente esos cambios de salinidad. Pero lo que es los corales no toleran los cambios de salinidad. Entonces, ¿dónde encontramos los arrecifes de coral o las presencias de corales? Los vamos a encontrar en zonas donde no hayan descargas de agua dulce. Por ejemplo, donde cae agua en un río, ¿verdad?
por ejemplo, en la costa de Venezuela, donde tenemos la costa central, ¿verdad? Que tenemos esas montañas, tenemos varios ríos que caen al mar. Entonces, recuérdense que esos ríos también vienen cargados, además de agua dulce, vienen cargados de sedimento, que pueden afectar perfectamente a los organismos sésiles marinos, ¿okay? En general. ¿Sí? Ok. Okay. Okay. Aquí un poquito lo que estábamos, creo que era Harvey que lo comentó, ¿no? Bueno, profe, ellos son fototróficos, pero también son carnívoros, o sea, también se alimentan, son autótrofos, son heterótrofos, ¿verdad? Pero espérate que llegue el internet. ¿Cuál es el porcentaje de energía que ellos puedan ¿Sí? optimizar, ¿no? Por estas dos estrategias de alimentación como tal. Entonces podemos decir que los corales son fototróficos por su asociación con las algas unicelulares, ¿verdad? Entonces podemos decir que son productores primarios del arrecife. Fíjense una cosa, los arrecifes de coral podemos encontrarlos en zonas oligotróficas del mar. O sea, por ejemplo, los del Indo-Pacífico, que están casi que en el medio de la nada del mar, del océano Pacífico. Okay, entonces digamos que son zonas pobres de nutrientes. Esos océanos son zonas de pocos nutrientes. Pero encontramos esos oasis, que es un arrecife de coral, o un atolón, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene? Esa fue la parodia, perdón, ¿cómo es que se dice? Sí. Es como una, perdón, no, se me fue la palabra ahorita, es la gran pregunta que se hizo Darwin. Paradoja. O sea, ¿cómo pueden existir esta gran... ¿Perdón? Paradoja. Si la dijiste, Jenny. Paradoja, esa era, perdón. Es la paradoja de Darwin. ¿Cómo es que existen estos oasis, ¿verdad? Donde hay una gran biodiversidad de organismos, donde las relaciones entre ellos son tan estrechas, ¿verdad? Que en un sitio que haya pocos nutrientes. Entonces, un poco para responder justamente esa paradoja es que los corales son productores primarios del arrecife por su carácter fototrófico con las algas simbióticas, ¿ok? Pero también ellos son carnívoros porque son animales, como lo vimos anteriormente. Ellos son carnívoros principalmente durante la noche, ¿ok? Ellos pueden consumir zooplancton presente alrededor de la columna de agua. Los capturan con los nematocitos y con los tentáculos, ¿verdad? Y algunos corales pueden producir este mucus en la parte superficial de los tentáculos, donde pueden atrapar también algunos organismos del plancton. Pero también son detritívoros, porque pueden consumir restos de animales. Y por ósmosis también se pueden alimentar o nutrir a través de las paredes del pólipo, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que es en la noche, ¿verdad? En la noche, no sé si ustedes han tenido la posibilidad o oportunidad de bucear en un arrecife durante el día y después hacer una inmersión o en snorkel en la noche en el mismo arrecife. Si lo han hecho, habrán sorprendido pues el cambio que tienen los corales. En la mayoría, en la mayoría de las especies de los corales durante el día, los pólipos están retraídos, o sea, están justamente inmersos en ese coralite, ¿no? No le vemos esos tentáculos, no están abiertos. Sin embargo, en la noche, esos tentáculos los exponen, ¿verdad? Están abiertos y parece, o sea, uno se sorprende de que no logras, digamos que te sorprendes como que durante el día puedes identificar el coral justamente por el coralite, ¿ves? Por la forma superficial de la colonia de carbonato de calcio. Pero en la noche ya lo vemos tal cual, parecen como unas alfombritas, ¿verdad? Abiertos los pólipos, que, ojo, si los identificas, ¿no?
pero te sorprendes en el sentido de la diferencia de lo que es el día y la noche. No sé si han tenido esa experiencia. Sí, sí. Sí, lo han visto, ¿verdad? Bueno, aquí este es una especie de coral, fíjense, ya abierto en la noche, con los tentáculos expuestos y justamente capturando todo el plancton que está alrededor. Entonces, autótrofo. Aquí fíjense, este es el coral, el pólipo, hay algunos que están cerrados, ¿verdad? Donde justamente se están alimentando de algunos poliquetos que están por acá. Aquí está el pólipo expuesto, ¿verdad? Con los tentáculos abiertos, justamente para capturar los organismos. Entonces, fíjense, aquí es el pólipo contraído, lo que estaba hablando antes, y el pólipo ya expuesto. Ok, entonces, ¿qué son? ¿Principalmente carnívoros o son autótrofos? ¿Qué piensan ustedes? Uy, súper complejo. Yo no sabía que tenían tantas maneras de alimentarse. Pensé que era solo lo que uno conocía así primeramente. Para mí son todos porque no aprovechan por cualquier lado de alimentarse, Por eso de son tan obtener exitosos. energía. Sí, sin embargo, fíjense, el zooplancton solo le da el 5 al 10% de sus requerimientos alimenticios. Ellos en la mayor, justamente los corales que forman arrecifes de coral, ¿ok? Su mayor proporción de alimento es por las algas unicelulares, las zooxantelas. Por eso es que cuando se rompe esa relación, ¿ok? Por eventos de blanqueamiento o por otro factor, y no hay una recuperación de esas zooxantelas en las colonias de coral, a la larga esos corales sucumben, pues se mueren. A pesar que pueden ser heterótrofos, ¿no? Fíjense, también hay una relación en que se ha visto que las especies de coral que son como más, creo que lo tengo por aquí escrito, ajá, los corales son principalmente fototróficos, pero los corales con grandes pólipos y tentáculos son menos dependientes de las zooxantelas que las especies con pólipos más pequeños. ¿Ok? Ese es el caso, por ejemplo, este es el Monstera cavernosa. Los pólipos de este coral son más grandes que otras especies, los tentáculos son más gruesos, ¿verdad? Entonces, sí pueden ser más, pueden buscar recursos alimenticios a nivel heterótrofo. Depende más de la Del... parte carnívora que... No más, No, pero exacto. bueno, sí. Sí, ok. Sí tienes sí tienes algas unicelulares también. Pero los corales que son con los pólipos más pequeños, ¿verdad? Esos sí están más asociados a las zooxantelas. El mayor porcentaje es de alimento, de energía, y después el proceso de fotosíntesis de las zooxantelas. ¿Okay? Ok, aquí un poquito también, ya que Arnaldo me preguntó y bueno, ya lo adelanté, ¿no? Que si había una sola especie de zooxantel que es la Symbiodinium microadictricum, ¿ok? Esa es la principal especie de dinoflagelado que se identificó. Si hay una sola especie zooxantela para todos los corales, ¿no? Entonces, a lo largo de las últimas décadas se ha estudiado esta diversidad, trataron de responder esta pregunta y se ha encontrado, se ha reportado 9 linajes diferentes, ¿okay? Y los identifican por letra, de la A hasta la I. Y pueden tener, o sea, clados, o se han identificado 5 hasta ahorita, o sea, esto es más o menos reciente. Se han encontrado o clasificado 5 géneros diferentes de zooxantelas o de dinoflagelados, pero estos géneros, ¿verdad?, tienen diferentes especies en ellos, también hay diversidad en ellos.
Entonces, por estudios genéticos, ¿verdad? Los han clasificado en clados, en el clado A, clado B. El clado A abarca, digamos así, todos los géneros del simiodinio. El clado B es el Breviolum, ¿ok? Y así sucesivamente. Y realmente esta relación o la identificación de estas algas también está asociado a, digamos, que lo vieron en las lecturas, dónde es la mayor biodiversidad de los corales, ¿verdad? Dónde digamos, es la fuente de diversidad de corales. Por ahí lo habrán leído las lecturas, que es en el Indo-Pacífico, ¿verdad? Uh-huh. Y se habla además de 1000 especies, de corales. De 5000 especies. Ok, en todas las taxas. Entonces, fíjense que también se han encontrado diferencias, así como existen especies diferentes de corales en el Pacífico, en el Indo-Pacífico versus el Caribe, también se han encontrado que diferencias de estas especies de dinoflagelados en estas dos regiones. O sea, por ejemplo, el clado C, si mal no recuerdo, está más asociado a las octocorales, en este caso, a los octocorales de las especies del Pacífico, versus los octocorales del Caribe es otro clado, creo que es en el B, si mal no recuerdo. Entonces, les comento esto por la diversidad y también por la parte de introducción de especies no autóctonas, ¿no? Lo que podría generar que no lo vemos. Recordemos que, o sea, el coral no es solamente el coral, la especie coral. Ellos vienen asociados ahora a otros organismos que están asociados a ellos, que son las zooxantelas. Y se ha observado que que no solamente hay zooxantelas, hay una microbiología asociada a ellos. Hay bacterias, hay virus, ¿okay? Que están asociados a los corales como tal. Es una comunidad microbiana que no la vemos a simple vista, pero están ahí. Ok. Una pregunta, profe. Sí. Bueno, ya usted nos dijo que esa especie de zooxantelas, ¿ok? Se pueden conseguir específicamente para un tipo de coral o dentro de un tipo de coral en la colonia. En la colonia. ¿Ok? Puede ser. Como que sectorizado. Sí, ¿Okay? puede ser. Ok. Pero con esa distribución del arrecife de coral, o sea, con la cresta, el talud y eso, ¿hay alguna relación? También. Sí, pasa. Sí. Sí los hay. Yo tenía que exponer. Sí los hay. Es algo, fíjate, Harlan, esta parte de los dinoflagelados está desarrollándose actualmente, en las últimas décadas. También con la parte de genética, con la utilización del ADN, también nos ha servido le ha servido a las personas que estudian justamente, o han tratado de responder todas estas preguntas, pero sí hay una relación. Fíjate que hay corales, también los colores de los corales son diferentes, eso ya por ahí te dice las algas que están asociadas, o las zooxantelas que están asociadas a esas especies de coral, pueden ser diferentes, solamente por la coloración, ¿no? Sí, entonces sí los hay. Sí lo hay. Ahorita se está estudiando, por ejemplo, hay corales que están más profundos, ¿verdad? Que viven más profundo y que pueden sobrevivir a esa profundidad. Con los cambios de temperatura del mar y todo esto, se han hecho experimentos de llevar colonias someras, o sea, de áreas más superficiales del arrecife, más someras del arrecife, a zonas más profundas. También justamente se han evaluado las especies de zooxantelas de una misma especie de coral a diferentes profundidades. Y sí se han encontrado diferencias. Se ha visto diferencias. Sí. Sí, no, por lo que usted dice, o sea,
a nivel, vamos a decirlo, superficial, en los primeros metros ves una coloración y ya son un poco más profundo, se va viendo que esa coloración va cambiando, pues. Exacto, fíjate también en las zonas someras, o sea, aquí no, bueno, sí, ahí teníamos, por ejemplo, los acróporas, los ramificados, ¿verdad? Los cachos de venado o los otros, los cuernos de alce que los llaman. Ellos están en la zona más somera del arrecife, ¿ok? Esas zooxantelas también ellas tendrían que tener o tienen una adaptación por la radiación de esa zona, que puede ser diferente. O sea, fíjense que cuando al aumentar, cuando la luz del sol, ¿verdad?, va penetrando la columna de agua, se va dividiendo, o sea, la longitud de ondas son absorbidas, las diferentes longitudes de ondas van siendo absorbidas. Entonces tiene que ver también justamente la adaptación de esas zooxantelas para captar o protegerse de, por ejemplo, los que están más someros de la radiación UV, por ejemplo, ¿no? Ellas tienen que tener una parte que es como fotoinhibición, que la llaman, ¿ok? Porque están más expuestas a la radiación UV, versus otras especies de coral o de zooxantelas que pueden estar asociadas a corales más profundos. Entonces, justamente esas zooxantelas tienen que estar adaptadas o haber desarrollado una adaptación para captar esa longitud de onda que llega a esa profundidad. Okay, entonces a veces, digamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Pasamos, bueno, con el calentamiento global, vamos a pasar todos los corales para abajo. Y tal vez no es tan fácil, ¿no? La adaptación, justamente por las relaciones con las zooxantelas. Sí, ¿me entienden, no? ¿Sí? Ok, gracias por las manitos. Ok, perdón. ¿Cómo crecen los corales? ¿Verdad? El crecimiento, que es lo medimos por el exoesqueleto, el exoesqueleto de las colonias de coral. Entonces, al lado derecho, ok, bueno, fíjense que hay un par de buzos que están sobre, eso no se debería hacer pisando tal cual, a una colonia de coral que está acá. ¿Ok? Ellos están en la parte de superficie. Fíjense que estos buzos tienen como un gran cilindro, ¿ok? Con un taladro tal cual. Y sacan justamente un cilindro de este carbonato de calcio de la colonia. Hay colonias que pueden medir más de 2 metros de alto, mucho más. ¿Okay? Creo que hay una que la tienen registrada, que ahorita no recuerdo, ¿vale? No les puse esa foto. Donde es la colonia más grande que se ha visto hasta ahora, ¿no? Que la tienen registrada y la están siguiendo. Que creo que queda en el lado pacífico de Costa Rica, esa colonia. Es gigante, es la más grande registrada. Yo creo que mide más de 5 metros de alto y de diámetro, o sea, más. ¿Okay? Ahora bien, fíjense cuánto, si solamente la parte superficial de ese carbonato de calcio, de esa colonia, es lo que está vivo, cuántos años, ¿verdad?, tendrá esa colonia coral. Para responder a esa pregunta, ¿verdad?, se utiliza este tipo de metodología en que los corales, ese carbonato de calcio queda como los anillos de los árboles, ¿sí? O sea, no ¿Se acuerdan? Aquí en el lado derecho vemos justamente este cilindro, es el corte transversal de este cilindro, ¿verdad? Entonces se ven que se pueden ver bandas de diferentes colores, ¿ok? Que son como los anillos de endocrinología. Ok, no me acordaba los nombres de eso. Sí, porque el árbol va creciendo a una tasa que se conoce. Ajá. Entonces ellos lo que hacen es medir el diámetro y ven también los anillos de crecimiento. ¿Cuántos anillos hay?
y esa área en particular es la dendrocronología dentro de los árboles. Aquí se llama esclerocronología y es similar a lo de los árboles, ¿no? Justamente se ven esos anillos de crecimiento acá, ¿no? Estas bandas. Por ejemplo, cuando hay un evento en el ambiente, por ejemplo, una mortandad masiva de corales, ¿okay? Esto queda registrado acá, a pesar que el coral se haya recuperado y haya seguido creciendo. Esto es como una huella queda, ¿no? Y se puede marcar el año en que ocurrió. Igual si hay una tasa de sedimentación, o sea, si murieron por sedimento, o si hay una derrame de petróleo, por ejemplo, eso queda registrado justamente en los anillos de crecimiento. ¿Okay? Janet, pero una pregunta, esos métodos ya no están en desuso, ¿no? ¿Perdón? Eso ¿cómo se llama? Ese método para sacar ese trozo de... Sí, claro, no es que está de desuso, sí lo han usado. Oye, leí hace poquito, un par de años atrás, un trabajo que lo hicieron en colonias hacia las Galápagos. Y es la misma metodología. La cuestión es, claro, es saberlo hacer y porque uno está haciendo una herida, ¿no? Está abriendo una herida en el coral, que es tal es lo que tú vas, ¿no? Ella misma. Tú Sí, a justamente eso. estás, sí, si estás haciendo una herida en ese coral. ¿Qué pasa? No, esas heridas, digamos ya, si las dejas abiertas, puede ser afectada, o sea, puede llevar a que se puedan asentar ahí patógenos, ¿verdad? Sedimento, y puede llevar a la larga a la muerte de la colonia. Por lo que se hace en estos casos, en estos estudios, que claro, tiene que tener una permisología, o sea, tiene que ser muy justificado el estudio para hacer esta metodología. Al final, esos grandes cilindros, esos corques que son extraídos, lo llenan con cemento o mismo carbonato de calcio, ¿okay? O una mezcla de carbonato de calcio, lo llenan y lo tapan al final en la superficie con y epoxis, que digamos que es el menos, que puede permitir esa regeneración, que el tejido vivo que está alrededor de esa herida se pueda regenerar y pueda crecer justamente ahí. Ah, ok. Sí, no es una metodología que bueno, vamos a evaluar todo el crecimiento de todas las colonias. Además no se evalúan todas, sino algunas en particularidad y respondiendo a una pregunta muy particular y muy justificada. Okay. Ok, bueno, aquí fíjense, este es justamente el corte transversal de una colonia, una parte de un segmento de la colonia de coral. Fíjense, aquí están los anillos de crecimiento. Y estos son los más recientes, los más antiguos y los más recientes. ¿Sí? Ok, las tasas de crecimiento, ¿verdad? Son específicas y los factores que la regulan. Si las especies de coral tienen diferentes tasas de crecimiento. Hay especies que crecen más rápido que otras. Bueno, ese más rápido, fíjense aquí en los ejemplos, los más rápidos, entre comillas, son los corales ramificados, como es el Acropora palmata o el Acropora cervicornis en el Caribe. Pero fíjense la tasa de crecimiento por año. El Acropora palmata, que es el coral orejón, ¿verdad? Los ramificados, su tasa de crecimiento es de 5 a 10 centímetros al año. Y el Acropora cervicornis es 7 centímetros al año. Este es el cacho de venado, que lo llaman. ¿Sí? En comparación, por ejemplo, a los corales monticulares, como es el Montastrella ya no es el género, sino es Orbicela anularis, que es este caso, este ejemplo, que es un coral masivo. Él crece, la tasa de crecimiento es de 0,81 a 2,5 centímetros al año. O sea, es este crecimiento, esto, ¿ok?
que está acá. ¿Ok? Es lo que están midiendo. Y el porites astreoide, que es muy común también, es de 3 a 3.5 milímetros al año. Entonces sí hay una diferencia de tasa de crecimiento en las especies de coral. También se ha visto una diferencia en las especies más jóvenes versus las más viejas, ¿no? Las más jóvenes pueden tener una mayor tasa de crecimiento que las viejas, en estos rangos por especie, ¿no? Hay corales, por ejemplo, hay especies de corales que su tamaño de colonia son pequeñas, ellos no alcanzan esas magnitudes como otras especies. Por ejemplo, el Orbicela, bueno, antes llamado Montastrea annularis, estos son corales monticulares que pueden estar midiendo fácil más de 2 metros de altura y más de 2 metros de ancho, de diámetro. ¿Ok? Digamos que esas son especies que pueden desarrollar esos grandes tamaños, versus otras especies que sus colonias son siempre más pequeñas, de centímetros podrían alcanzar. ¿Okay? Las formas ramificadas crecen más rápido o tienen una mayor tasa de crecimiento que las masivas, y su ubicación en el arrecife también puede ser afectada, justamente porque tenemos la asociación con las zooxantelas, ¿verdad? Entonces los ramificados, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, si tienes las zooxantelas, ¿sí? Disculpa, no, o sea, las ramificadas porque están en la zona de rompiente, ¿no? Tienen que crecer más rápido, pensando. Sí, podría ser una forma de adaptación. También fíjate que ya están en la parte más somera, como tú dices, tienes una mayor incidencia de luz. Entonces, digamos que el proceso, la relación simbiótica, pues el alimento pues, de luz por producido, la energía que produce la fotosíntesis de las zooxantelas le provee más energía que aquellas colonias que están más profundas, ¿no? Entonces sí puede haber justamente esa dependencia. Y lo que estás viendo es la tasa de crecimiento. Sí. No, es que sabes que ahí en la Pampatar al frente hay un farallón y yo estuve el año pasado y entonces ahí hay unas pequeñas colonias de acrópora, están sanas y entonces hay una especie de paso para ir de un lado de la isla al otro lado de la isla, pero en el paso de la isla no había acrópora el año pasado y este año volví a ir y fui con Cristina, por cierto, y con David, Ay, Cristina con y Díaz. Chris, ajá. Y entonces Sí, con justo Chris. en ese paso, que es una corriente horrible, con un oleaje espantoso que te chocan las olas, empezó a crecer una colonia de crópora y yo le dije a David, yo eso no lo vi el año pasado, ¿cuánto es la tasa de crecimiento? Y me dice, tienes que averiguarlo. Y entonces ahora estoy Ajá. viendo, claro, o sea, me sorprende porque cómo logran crecer en un sitio con ese oleaje tan bárbaro. Sí, claro, por la parte de la ramificación que lo comenté anterior, que es justamente permite como el paso de ese movimiento del agua por el movimiento del oleaje, ¿no? Al ser ramificada no ejerce tanta resistencia al paso del agua. Sin embargo, Jemima, ya lo vamos a ver, creo que es en la próxima lámina, sí, aquí está, las formas de crecimiento, la forma de reproducción, ¿no? De los corales. Que las formas, bueno, te lo voy a responder con esta lámina. Fíjense, ¿cómo se reproducen los corales? Los corales se pueden reproducir tanto asexualmente como sexualmente, ¿ok? Y en la parte asexual, ¿ok? Puede ser por gemación, ¿ok? O por fragmentación. Entonces, tú tienes una colonia de coral madre, ¿verdad? Y vino justamente esa ola y la fragmentó, la rompió un pequeño brazo o rama de esa colonia. Ese fragmento puede asentarse, ¿verdad? Por la misma corriente, llega a un sitio, se asienta y puede crecer. Se puede sí, asentar en el sustrato si las condiciones son óptimas, pues, y crece y va a resultar una colonia nueva de coral, ¿ok? Sí.
esa es. Hay otra que es, por ejemplo, un pólipo, ¿ok? De coral se va a dividir asexualmente, ¿ok? Y a lo largo va a formar la colonia, ¿sí? Ok. Y la tercera tipo de reproducción es la de reproducción sexual, que es mediante la fecundación, ¿no? Entonces tienes la colonia madre, tienes otra, o sea, dependiendo de la especie, hay dioicas y monoicas. O sea, hay especies que producen ambos gametos, masculino y femenino, y hay otras que no. Pero digamos que se originan por la fecundación de los ovocitos, pues de los óvulos, y generan una larva, ¿ok? Esa larva logra asentarse en un sustrato determinado y va a formar un pólipo. Realiza procesos de metabolismo, se transforma, ¿ok? Esta larva se transforma en un pólipo. Y ese pólipo, ¿ok? Por reproducción asexual, ¿ok? Se va a dividir, va a reproducirse asexualmente hasta formar una colonia. ¿Sí? Ahora, fíjense una gran diferencia entre los tres tipos de reproducción. Tanto la reproducción asexual como la fragmentación, ¿ok? Lo que tú tienes es una colonia que es igual a la madre, genéticamente. O sea, son clones. O sea, no tienes diversidad genética. En cambio, la que promueve la diversidad genética es la reproducción sexual. Porque justamente estás haciendo la mezcla, ¿no? con diferentes individuos. O sea, si tú ves los individuos aquí en los corales son los pólipos, ¿verdad? Pero los pólipos, como se reproducen asexualmente, genéticamente, son iguales, son clones. Entonces una colonia son puros clones. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Puedes tener en 5 metros más allá otra colonia de la misma especie, pero genéticamente es diferente. ¿Ok? Exacto. Ok. Sí, entonces digamos que es como un tema de... Ok, entonces con eso se abre otra pregunta más complicada porque ahorita se está promoviendo mucho fragmentar los corales para hacer repoblación en muchas zonas y chévere, pero entonces lo que dice baja esa parte de la riqueza genética, ¿no? Exacto, ¿y qué es lo que te puede generar? Que venga una plaga, una enfermedad, o te cambian las condiciones ambientales y como son todos clones y no son tales posibles, no pueden ser tolerantes a esa enfermedad, se te muere todo. Todo lo que es el esfuerzo que se hace justamente para hacer estas actividades, ¿no? de regeneración por fragmentación. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Es garantizando que haya una reproducción sexual. Entonces captan en los arrecifes, captan justamente estas larvas o estos óvulos, ¿verdad? O los fecundan tal vez en los laboratorios, generan en los laboratorios colonias, ¿verdad? Diferentes, y son las que ya genéticamente, o sea, ya garantizado que son colonias genéticamente diferentes, son las que van a poner en el arrecife como tal. Pero es un trabajín. No, que es muy caro. ¿Quién te financia eso? Y es muy caro. Sí. Y es caro. Es muy caro. Sí, es muy caro y son es algo que bueno que se está evaluando, ¿no? Hay en toda la vida, pues hay pros y en contras, y bueno, científicamente, pues, tienes que estar sabiendo tus limitaciones, ¿no? Si tú dices, bueno, que yo voy a hacer es por fragmentación, porque bueno, yo quiero regenerar esto, tienes un fin, pero sabes que si son todos clones, no. Profe, Sí. aquí está Kenia peleando conmigo y llega y me dice, bueno, pero si yo agarro me traigo un fragmentado un cacho de venado fragmentado de los roques, me traigo uno de los testigos
y me traigo uno este, de Maracaibo, ¿ok? Ajá. Y los pongo aquí en la isla de Margarita, sí, son clones, pero esos son clones que se van a reproducir y que luego genéticamente aquí en la isla de Margarita va a tener sus características genéticas diferentes. Pues. Sí, lo que tú estás haciendo ahí es llevar, digamos, 3 colonias genéticamente diferentes. Estás garantizando eso. Es lo que tú me dices. Exacto, eso, okay. Sí. Lo colocas ahí. Ok. Bueno, sí, a la larga puedes garantizar un poquito la parte genética diferencial, ¿no? Pero, Ajá. bueno, esto es algo con las plantas que me enseñaron a mí, me acuerdo, cuando uno quería sacar unas cepas buenas de ají margariteño, te decían, tienes que ir a donde hayan las semillas, o sea, tienes que ir donde están los productores, pero que no estén enfermas, que no las hayan fumigado, que yo no sé qué, o sea, que no hayan sido tratadas con ningún tipo de plaga. Entonces tú no sabes realmente si esas colonias se han enfermado y luego lo que está diciendo ella, si tienen algún tipo de enfermedad y a la final puedes perder todo el trabajo. O sea, si ellas ya vienen También. defectuosas, pues. Sí, fíjate lo que hablamos, ¿no? Que son holobiontes, que tienen microorganismos asociados. No lo ves. Hay unos ciliados, por ejemplo, aquí en el caso de los cachavenados, aquí en el Caribe, hay unos ciliados, ¿ok? Que se alimentan en estas especies. Y si tú te traes esa colonia, no lo ves, si no lo ves en la lupa, no lo ves. Los ciliados, o sea, el tamaño de un ciliado, ¿no? Y te lo llevas para allá. Sí, no es fácil, Kenia. Parece fácil, pero hay unas consecuencias que no las vemos. Claro, Y pero unas para eso variables se que hace hay que una controlar. cuarentena y una revisión en el laboratorio donde se llevar. Dios mío, ya me fui. A mí se me ocurre la idea de Kenia, pero en vez de con una base tan amplia, con una base más local, o sea, hacer las mezclas con colonias relativamente cercanas, que se supone que están adaptadas a las mismas condiciones y las perspectivas de tolerancia. Perdón, Hernando. Creo que me fue un momento dado. Si te capté la idea, ¿me escuchan? Sí. Ok. Sí, no te he terminado de escuchar, Arnaldo, pero te capté la idea. También fíjense, ¿dónde colocarlo? O sea, tú vas a hacer vas a regenerar un sitio o vas a colocar o vas a sacrificar colonias que están presentes en otros sitios naturalmente y las vas a trasladar a un sitio que no es su hábitat natural. Si no es su hábitat natural, puede haber factores que no son los más óptimos para que ellas estén ahí. Eso también, eso hay que evaluarlo. Por ejemplo, en Bonaires, la isla que está al frente de Bonaires, que es la Claim, ellos se caracterizaba por tener estos cachovenados, ¿no? Los Acróporas cervicornis. Tenía una gran extensión de Acróporas cervicornis ahí. Creo que fue por un evento de tormenta o algo así que los perdieron casi todo. Y justamente por un programa de remediación, pues por fragmentos, los han tratado de... Okay. Lo que le hicieron fue justamente tratar de volverlas a repoblar de Acróporas cervicornis. Yo creo que es uno de los primeros trabajos, si mal no recuerdo, que ha tratado de restaurar justamente por técnicas de fragmentación y eso, ¿no? Ya hoy en día lo tienen, lo han recuperado. Porque tiene justamente esta especie, tiene una mayor tasa de crecimiento, todas estas condiciones, ¿no? Pero fue muy específico, porque tú sabías que en ese ambiente ellos estaban presentes, ¿ok? Y tenían unas condiciones que sí eran óptimas para ellos. Yo creo que eso es una parte sumamente importante para evaluar dónde se puede hacer
una actividad de restauración de corales, ¿no? Es sumamente importante de considerar. Bueno, voy a seguir rapidito para terminar acá. La clase, la parte de reproducción asexual es por gemación, que es el proceso mediante el cual un pólipo se divide en dos, ¿no? Es extracelular o intracelular. Las extracelulares son, en este caso, por ejemplo, tienes los dos pólipos y en el tejido entre los dos pólipos van saliendo estas pequeñas yemitas de pólipos, ¿verdad? Y las intracelulares, un pólipo se va dividiendo en dos, como es en este caso, de estos ejemplos que están acá. Fíjense que a la larga va a generar dos pólipos separados, ¿ok? La reproducción por fragmentación, justamente, crecen colonias genéticamente iguales, que es como este caso. Estos son fragmentos de una colonia madre, los colocaste en esta forma, dejas de crecer, sí, vas a tener un fondo ahora de Acropora cervicornis, pero genéticamente es el mismo. Y la reproducción sexual. ¿Sí? Ok, la reproducción sexual es un poquito más complicado, o digamos no complicado, sino tiene diferentes fases, ¿no? La primera fase es donde los gametos son liberados de una colonia madre, como es este caso, ¿ok? Hay especies de coral que ellos pueden liberar los gametos, ¿ok? O tanto vamos a partir de esto. Hay casos que puede ser que algunas especies son hermafroditas y hay otras monoicas o dioicas, o sea que te pueden tener ambos sexos, o sea una colonia puede generar tanto gametos femeninos y masculinos, ¿ok? Y hay otras especies de coral que son que solamente pueden generar gametos de un solo sexo, pues, ¿no? Ok, entonces podemos hablar de colonias hembras y colonias machos, ¿sí? Estos gametos pueden ser liberados, ¿ok? En la columna de agua, en ese caso la fecundación es en la columna de agua, ¿no? Es externa, ¿ok? Entonces en la columna de agua se encuentran ambos gametos, se fecundan y es el proceso de embriología, pues de separación de las células y generan una larva planctónica, que es este caso. Hay otras especies que esa fecundación puede ser interna, o sea, ocurre dentro de la colonia de coral, ¿ok? Digamos, en una colonia, las colonias hembras tienen los ovocitos, los gametos femeninos, y los gametos masculinos entran directamente, o sea, digamos, polinizan, fecundan internamente estas colonias. Estas colonias generan igual, ya de una vez, las larvas planctónicas, ¿ok? Estas larvas tienen una vida en que pueden estar permanecen en la columna de agua, pero a lo largo del tiempo, que son cuestiones de horas, ellas se van, tienen como una flotabilidad negativa y van hacia el fondo, ¿okay? al sustrato. Ellas pueden ser dispersadas por la corriente, igual que los gametos, la liberación de los gametos. Pues. Estas larvas, al asentarse, químicamente, estas larvas pueden tienen como una fase de exploración en el sustrato. Entonces, digamos que escogen químicamente, por reacciones químicas, el sustrato más óptimo para poder crecer y por metamorfosis se cambian, se transforman en un pólipo, ¿no? Este pólipo, ¿okay? Que lo llamamos justamente ese cambio, esa metamorfosis de la larva, al pólipo lo llamamos asentamiento del coral, ¿no? Y al irse reproduciendo asexualmente para formar la colonia es el reclutamiento. Bueno, aquí rápidamente, más o menos, cómo es el proceso. Fíjense, esta es tal vez en la foto, ¿no? Esta es una especie de orbicela, de coral, o orbicela. Fíjense los pequeños, estos son los
paquetes de gametos. En este caso, en esta especie, el que está en el centro es estas especies producen paquetes de gametos femeninos y masculinos incluso, ¿no? Entonces tienes, en la parte interna tienes el ovocito, el huevo, el óvulo, y está cubierto por el gameto masculino. En el agua, cuando son liberados al agua, estos paquetes, digamos, se dividen, entonces para justamente fecundar otra colonia, ¿no? ¿Sí? Es como complicado explicarlo. Sí. Sí, ok. Se divide, entonces vamos a decir, garantiza que una colonia no se fecunda ella misma, ¿sí? Ok. Esta es la liberación de los gametos. Si lo han presenciado, es algo hermoso, tal cual. Aquí están los paquetes de gametos que están liberados de la colonia a la columna de agua. Estos paquetes de gametos, ellos tienen como una tienen mayor flotabilidad y van como en la superficie del agua. Es donde ocurre la fecundación, ¿ok? Si es externa. Y justamente se va dividiendo la célula, que pasa de mórula, blástula, todo el cuento, y en estos cambios, fíjense el tiempo en que eso tarda, ¿no? Es 3 horas, 6 horas, 9 horas. Ya para las 54 horas ya tienes una casi larva, ¿ok? Ya está fecundada, ya está totalmente dividida y pasa justamente ya a ser plánula como tal. ¿Ok? Aquí es cuando se asientan, ¿ok? Hace la metamorfosis al primer pólipo y cuando se divide ya empieza que es el reclutamiento como tal. Aquí está un ejemplo, en el lado izquierdo vemos una plánula de coral. Y aquí este es el asentamiento, o sea, es el primer pólipo de esa colonia, es el baby. Y aquí ya es cuando hay reclutamiento, que tienes el pólipo inicial, el original, y se va dividiendo sexualmente, generando otros pólipos. ¿Ves? Aquí unos más grandes y unos más pequeñitos, que son más recientes. ¿Ese es cervicornio? Sí. Cónchale. ¿Pero es alguna acrópora? No sabes. No sé cuál es la especie. Es demasiado bello. Es demasiado cuchi. Sí, cuando, por ejemplo, identificarlos así es un tema, Yemima. Es un temita. Tienes que saber justamente cuando hubo la reproducción sexual, cuando se liberó, o sea, la especie, ¿no? Cuando ocurrió todo hacer eso. un desarrollo larvario. Sí, pero es un tema. Fíjense, los eventos de desove masivos ocurren anualmente y son sincronizados, bueno, depende de muchos factores, de la luna, de la temperatura del agua, depende de muchos factores para que esto ocurra. Fíjense, esto oscuro es el mar y todo lo que está como brillante, estos son puros gametos de corales, ¿no? Todo este es el desove. Si tienen la oportunidad de verlo, bueno, va a ser maravilloso. Hablando de que está fuera del agua y o sea, una fotografía fuera. En la superficie del agua. Esta es la superficie del agua. Esto, claro, esto lo puedes ver así en la Gran Barrera Australiana, ¿verdad? En la Mesoamericana, o sea, donde hay una gran cantidad de corales. Que justamente, fíjense, ahí también que no se los comenté, hay especies que solamente se reproducen en eventos masivos, o sea, anualmente. ¿Ok? Hay otras especies que pueden reproducirse a lo largo del año. Pueden tener varias épocas de reproducción al año. ¿Ok? Por ejemplo, las orbicelas se reproducen una vez al año. Y es sincrónico. Sí, no. Oye, no sé si aquí lo puse o no lo tengo acá. Fíjate, ahorita ya eso lo han estudiado muchísimo y se tiene ya hasta un plan, un cronograma, según la especie,
en el momento en que va a desovar. Ellos, estos eventos así de masivos aquí en el Caribe pueden ocurrir a partir de julio. El mayor es así en septiembre. Creo que es si mal no recuerdo, es la segunda, aquí en Venezuela es la segunda semana después de la luna llena de septiembre. Sí. Es algo así. Bueno, pero tú sabes que yo estoy en un grupo ahí de corales, no sé si Coral List, no sé si tú, y a veces llegan unas noticias súper interesantes y entonces había uno como que había un desove de corales en la Florida, no sé en qué parte, y entonces la mujer emocionada porque sabes que a pesar de que hubo blanqueamiento y todo, que había, entonces luego otra persona responde y dice que era que la temperatura del agua hizo que abortara. O sea, esa fue o sea, eso era como un foro ahí todos hablando y a la final dijeron que realmente es porque prácticamente fue un aborto lo que tuvo. Entonces te quería preguntar acerca del tema. Que no estaban viables tal vez eso. Sí, eso es lo que, o sea, porque el evento de blanqueamiento en este año pasado fue horrible, por allá por la Florida. Entonces ellos Y no consideraban que lo que estaba sucediendo era algo exitoso, sino más bien una tragedia. bueno, tendría que, o sea, para poder comprobar eso, tendría que haber agarrado los gametos y tal, Sí. ver si estaban desarrollados o no los ovocitos. Nora Galvis, esa fue la que dio esa respuesta, me acuerdo. ¡Wow! Bueno, sí, el evento, el año pasado fue bien, o sea, los corales No te estoy En el ¿no? Caribe, sobre todo Ah. en Florida, están muy Ah, afectados, pero por vamos tanto, a por hablar el evento de conmigo. blanqueamiento que ha habido y Claro. con las enfermedades, la última enfermedad que es como que la peor de todas, que es la de pérdida de tejido. Los corales en Florida están muy afectados hoy día y bueno, tener un evento así de reproducción, si se logró, si fue exitoso o no, tendría que haber evaluado cómo estaban esos gametos. Sí, o sea, el asunto es que porque esos son como foros, ahí escriben, ahí se insultan y todo. Y entonces, Sí, lo interesante era que una señora que dice que es doctora en reproducción de corales, pero sabe que es como una señora que le gusta como plantar corales, lo que está de moda ahorita, ella estaba ah, jactándose de que pero el tema del calentamiento de allá en la Florida, ¿no? Pero se ve que no es especialista en corales, sino que es una señora que aprendió a repoblar. ah, Entonces ella ah, estaba jactándose de que había reproducción. Entonces era Acropora palmata y Acropora salvicornis. Y entonces llegó esta Nora Galvis y mató a todo el mundo y dijo de que realmente lo que estaba sucediendo era un aborto, que eso no era una maravilla lo que estaba pasando. bueno, sí, es muy probable. Yo creo que habrá pasado los segundos, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. Este, no sé, bueno, les quería comentar, hay un cronograma, ya están tan estudiados, que hay un cronograma que lo van actualizando anualmente. Eso lo ponen libre. Si están interesados, yo se los puedo compartir. Creo que tengo el del año pasado. Que justamente te identifican o te dan las probabilidades, un cronograma con las probabilidades de reproducción por especie en el Caribe. Entonces ya hay uno que es en la parte del sur del Caribe. O sea, piense, a pesar que el Caribe es una región, ¿verdad? O sea, una región que tenemos las mismas, sí, compartimos las mismas especies de corales, ¿verdad? La parte de reproducción no ocurre simultáneamente en todo el Caribe, ¿ok? Que es lo que el patrón más o menos es que ocurre al principio es en la parte norte del Caribe, lo que es el sur de Florida, tal, y después aquí estamos en el sur del Caribe que tenemos como un retardo. Entonces sí hay una heterogeneidad como una desfase en la parte de reproducción. Los que aquí en el sur del Caribe son los que hacen los cronogramas de SOBES y tal, son la gente del Caribe, de Curazao y de Bonaire, ¿no? Y eso lo colocan libre bueno, si tú quieres ver un desove acá en Venezuela, tienes que primero escoger el sitio, o sea, garantizar verlo. Influye es el arrecife donde vas a ir, donde hay una mayor probabilidad de poder verlo, es donde hay un arrecife donde haya colonias de coral y sanas, grandes y sanas.
¿ok? Grandes es por el tamaño de reproducción de las colonias depende de las especies, pero sí tiene un tamaño, ¿ok? Digamos que, por ejemplo, uno puede clasificar en reclutas los corales o las colonias de coral que son menores o iguales a 5 centímetros de diámetro. ¿Okay? Entran en la parte, o las clasificamos como reclutas de coral. Las colonias que están por superior a esos tamaños ya, digamos que podrían ser unas colonias maduras y que pueden reproducirse sexualmente. Ok, bueno, porque es la importancia de la reproducción, ¿verdad? Sexual. Porque aumenta la probabilidad de la fertilización exitosa, estos eventos de reproducción masiva, ¿ok? Aumenta la probabilidad de fertilización exitosa, aumenta la diversidad genética, pudiendo permitir la adaptación a condiciones ambientales cambiantes, como son las que vienen, o las que estamos viviendo y las que vienen, y aumenta la dispersión de corales a nuevas localidades, ¿ok? Porque como esos gametos depende de las corrientes como tal, hay una mayor dispersión de los corales. Bueno, eso es lo que quería compartir hoy como clase. Creo que me fue un poquito más allá. ¿Tienen algunas preguntas, dudas, comentarios? Claro que hay. Gracias. Muy buena la clase.